también vamos a hablar de todo lo que es la parte de motivación, de transformación, de estrategias para ver cómo podemos desatar no solo el éxito en este año 2024, sino en nuestros años siguientes. Antes de eso, bueno, quiero presentarme. Mi nombre es Adriana Sánchez, yo soy contador público con formación en Colombia y aquí en Estados Unidos tengo una maestría, lo que se conoce como un MBA en concentración en finanzas. Quiero contarles también mi historia porque no crean que todo el tiempo el éxito financiero estuvo allí. Cuando recién llegué a este país, hace 12 años, me di cuenta que este es un país de consumismo. Fue espectacular ver cómo te facilitan tarjetas de crédito, cómo tú puedes tener aquí el carro de tus sueños, la casa de tus sueños y todo es supremamente fácil. Relativamente lo ves fácil porque te brindan esa opción. Aquí te enseñan a que tú tienes que consumir, a que tú te vuelves un consumidor, tanto intermedio como final. ¿Y qué pasa con eso? Resulta que tú vas metiéndote en una bola de nieve de que vas cogiendo más plástico, vas cogiendo más tarjetas, les llega por correo, o sea, nos llega a todos y con unos espectaculares rates para poderlas coger. Entonces, no crean que a mí no me pasó, yo también estuve ahí como muchos de ustedes pueden haber pasado o pueden estar ahora. Entonces, esto hizo que yo tuviera mi aha moment, que llegara al fondo cuando me di cuenta que más de la mitad de mis ingresos yo los destinaba a pagar deudas. Llegó el momento en que dije, no, no, o sea, esto no puede ser así y yo más me castigaba pensando en que cómo si una persona que conoce de finanzas, que conoce de números, podría estar pasando por una situación así. Y no solamente eso te arrastra a ti, arrastra también a tu familia. Entonces llegó el momento en que decidí dar una oportunidad de cambio y empecé a investigar, empecé a buscar cuáles estrategias usar, qué se podía hacer y muchas de esas cosas son las que quiero que tengamos en cuenta el día de hoy. Miren, yo, o sea, mi mentor, yo adoro a Robert Kiyosaki y él habla de algo que es el flujo del dinero, o sea, es el cuadrante del dinero. Yo quiero que miremos los dos escenarios, o sea, estamos en el lado izquierdo y el lado derecho. En el lado izquierdo están las personas que son empleadas y autoempleadas. El empleado literalmente en forma lineal intercambia su tiempo y esfuerzo por dinero. O sea, es el que tiene que levantarse, tiene que ir a cumplir un horario, tiene que cumplir con las órdenes de un jefe y así haga lo que haga durante su tiempo, a veces ganará horas extras o lo que sea, pero su esfuerzo y su tiempo es el que se ha reflejado en dinero. Entonces, un empleo no es un activo que se pueda vender ni es heredable. Desde la crisis del 2009, los empleos han demostrado ser inestables y poco seguros, y eso lo vimos claramente en la pandemia. ¿Cuántas personas de años de trabajo en empresas, las empresas cerraron, recortaron personal? ¿Y qué hiciste? O sea, ¿dónde está tu tiempo y tu esfuerzo? Si no has hecho algo más, vas a ser un empleado toda la vida. Y que a nosotros en las universidades, si ustedes se acuerdan, en el colegio, a nosotros nos enseñan es a tener que ir a estudiar, vaya, estudie, haga una carrera para que vaya y trabaje en una empresa. A nosotros nos diseñan, nos enseñan a ser empleados, no autosuficientes ni empresarios. El autoempleado, tú eres la estrella de tu negocio y tus ingresos dependen del tiempo que pongas diariamente en este. O sea, uno dice, estoy autoempleado, yo puedo disponer de mi tiempo, sí, pero es tu tiempo y tu esfuerzo. Entonces, si, como lo dice aquí, por X o Y motivo te ausentas de tu negocio 6 semanas, ¿qué pasa con tus ingresos? O sea, dependen de ti, depende de tu esfuerzo. No estabas, pues tus ingresos tampoco estaban. Entonces, en este ingreso lineal está casi el 97% de las personas y se mantienen ahí. En el lado derecho tenemos empresario y dueño de negocio, que es el que tiene ya un sistema que invierte dinero para montar y mantener su negocio, o sea, ya se ha salido de ese esfuerzo, o sea, está invirtiendo y mantiene un sistema donde su tiempo es flexible porque ya tiene otras personas que trabajan para él o tiene otras personas que le den el apoyo y no depende única y exclusivamente de él. Y el inversionista, que es el dinero que trabaja para él, generando ingresos que no dependen de su tiempo y menos de su esfuerzo. Como inversionista disfruta de ingresos residuales que dan libertad. Estos ingresos residuales son los que todo el mundo quiere tener. Y hay muchas maneras de hacerlo.
sea, tú puedes hacer este tipo de inversiones en bolsa, puedes hacer en Forex, puedes hacer este tipo de inversiones en planes de largo plazo como una UL, que es un Index Universal Life, puedes hacerlo a través de una anualidad, puedes hacerlo a través de un IRA. Hay muchos planes que van a hacer que el dinero que tú pones ahí, que sí es tu dinero activo, porque tú te lo tienes que trabajar, pero mientras tú duermes, el dinero está haciendo más dinero por ti y te da ese ingreso residual o los llamados ingresos pasivos. Y ahora que ya has visto parte de este taller de Desata tu éxito financiero, bueno, quiero preguntarte, ¿estás listo para seguir avanzando hacia tus metas financieras, hacia ese éxito que tanto quieres tener? Únete a Global Premier Academy para que ahí puedas tener más recursos y más entrenamientos de calidad. Haz clic en el enlace y comienza tu viaje hacia el éxito ahora. ¿Estás listo? Te esperamos al otro lado del éxito.